Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden español. En este podcast, profesores de diferentes países de habla hispana tenemos conversaciones sobre todo tipo de temas, pero siempre de una forma un poco más lenta, un poco más clara, para que ustedes puedan comprender lo que decimos y seguir la conversación. Pero si necesitan algo un poco más rápido, un poco más avanzado o algo un poco más fácil, todo eso lo pueden encontrar en nuestra web, dreamingspanish.com. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Andrés de España. Y hoy nos encontramos acá para hablar de algo un poco nostálgico, para retroceder en el tiempo. Así es, porque entre tú y yo hay una diferencia generacional. Una diferencia generacional importante. Bueno, puede ser. Yo no sé si el público se va a sorprender o no, pero digamos que Andrés es considerado un millennial. Exactamente. Y yo soy considerada una Gen Z. Así es. No voy a entrar en detalles sobre mi edad o el año en que nací porque no quiero que la gente haga números inapropiados. Ok, simplemente vas a decir que sos millennial. Sí, bueno. Vamos a decir que nací entre mediados y finales de los años 80. Ahí va. Ujú. Ok, muy bien. Y yo sí lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué tener vergüenza? No, yo nací en 2002. Hay una diferencia. Hay un poquito de diferencia, pero a Sí, veces no se nota y otras veces sí. sí. Bueno, pues podemos empezar con algunas de las diferencias más notables que yo creo que tienen que ver con la tecnología. Sí, definitivamente el punto que más cambió entre tu época, Andrés, y mi época fue la tecnología. Pero yo quiero decir algo. Hay muchas personas que tal vez te dicen, pero vos naciste con la computadora. Y es como que sí, pero no. O sea, todavía en mi experiencia, habiendo nacido en 2002 en Argentina, nací con internet, pero no era una tecnología como la de hoy en día. Tipo, yo hoy veo a los hijos de mis primos, ¿no? Que nacieron literalmente con un iPad, ¿entendés? Con un celular en la mano, con una tablet en la mano. En mi caso no, o sea, sí había internet, había computadora de escritorio, pero no había teléfonos, no había tablets, no era lo que es hoy en día definitivamente. Claro, es que tenemos una diferencia de edad, pero tenemos también una diferencia geográfica de continente que también influye, ¿no?, en esto. Ujú. En tu caso, cuando naciste ya, ponele, la gente tenía computadoras en su casa, computadoras de escritorio. Bueno, había unos aparatos grandes con MS2, pero creo que cuando yo nací no. Pero ya cuando Ujú. empiezo a tener memoria, sí llegó, cuando yo era un niño, llegó un ordenador de escritorio a casa, pero sin internet. Eso no había. ¡Wow! ¿Y qué hacías? ¿Para qué lo usabas? Pues, para empezar, no había una interfaz como Windows o algo así. No lo tenía. Ujú. Yo no lo tenía. Tenía MS2. ¿Lo conoces? No. Bueno, digamos que tenías que meter los comandos. Y había unos disquetes que
podías poner algunos juegos. En mi caso, pues yo de los primeros juegos que recuerdo, y ya no era tan niño, era uno llamado Alone in the Dark y El Príncipe de Persia. Pero el Príncipe de Persia, estoy hablando de un Príncipe de Persia muy antiguo. Era un poco como jugar en una Game Boy. Ok. De hecho, Gráficos así como muy sí, cuadrados, todo muy pixelado, ¿no? sí, de pixelitos. Ok, Y ni siquiera tuve una Game Boy como tal hasta ya no sé si con 10 años, puede ser. ok. Wow. Qué loco. No, en mi caso, bueno, yo nací con la computadora, con internet, pero me acuerdo que algo que así de muy chica, que hacía mucho para jugar, era usar el Paint. El Paint. Tipo, sí, pintaba en el Paint. Ajá. Tipo, hacía dibujitos con las formitas y hacía líneas. Me acuerdo esto como de muy chica, como a los 3 4 años por ahí. Iba con mi papá y agarraba el mouse y jugaba a pintar en el Paint. No sé, cosas de la vida. Pero después sí jugaba juegos de páginas web de juegos. Por ejemplo, no sé, había una página que era juegosparachicas.com o juegos.com, me acuerdo de esa. Y jugaba a jueguitos de cocina o de vestir, tipo había como muñecas y las vestías, digamos un poco más avanzado que lo tuyo, claramente, pero sí, igual era como muy diferente a lo que se ve hoy en día. Y sí, ya obviamente después, cuando yo era más adolescente, digamos, cuando yo tenía 13 por ahí, es cuando empezó todo lo del Minecraft, que todo el mundo jugaba al Minecraft y esos juegos de esa época, pero bueno, esos ya son juegos, ¿no? ¿Cuándo es Minecraft? Yo ya había terminado la universidad. Ay, no sé. Yo me acuerdo que entre mis amigos se popularizó cuando nosotros teníamos 12 13 por ahí, tipo en 2014. Creo que existía desde antes, pero como que se hizo ahí muy viral con los youtubers y todo en 2014, 2015, por ahí. Claro, porque tú ya creciste más o menos con YouTube existiendo. Sí, 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 pero era diferente. Mis primeros recuerdos de YouTube era como, viste, la primera página como gris, súper básica, que aparecían los videos ahí. O sea, la primera interfaz, digamos, la primera página de YouTube, yo me la acuerdo. Re Yo ya loco. no la recuerdo, pero me cogió ya grande. Claro, claro. Me acuerdo que un juego que fue furor cuando yo era chica, cuando ya el internet estaba más desarrollado y todo, era el Akinator. ¿Alguna vez jugaste al Akinator? No. Si te digo la Es. verdad, es que nunca he jugado a muchos juegos. Entonces, Yo ¿qué es el tampoco. Akinator? El Akinator era una página que te hacía, o sea, vos elegías un personaje y te hacía preguntas de sí o no, tipo, tu personaje es mujer, tu personaje es ficticio, tu personaje es animado, ¿no? Y vos le respondías sí o no y el Akinator te adivinaba el personaje. Que claro, hoy en día suena como súper estúpido porque con la inteligencia artificial y con todo sería facilísimo, pero en su momento yo era chica, tenía como 5 o 6 años, era como, wow, como mierda, tipo, mirá la base de datos que debe tener de todos los famosos que te adivinan cuál estás pensando, ¿no? Y jugábamos eso con mi familia, con mis amigos. Nos impresionaba cualquier cosa, Sí, la verdad. Era una época en que cualquier cosa nos impresionaba. Y sí. cosas que hoy ya nos parecen un poco como de la edad de piedra, nos parecen muy antiguas, Ujú. ya en su momento era como, wow, se pueden subir vídeos a internet, se puede jugar online, ¿no? Sí, sí, Claro, total. cuando empezó eso, aquí en España, por lo menos en mi experiencia,
ni siquiera podía hacer eso en casa. Tenía que ir a un cibercafé, a un lugar a jugar, ¿no? Un lugar que tenía ordenadores, tenía computadoras, y había que pagar y podías jugar 1 hora. Eso yo no lo viví, para nada. Pero en casa, dentro de casa, no lo tenía. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos una diferencia, porque claro, vos viste como el inicio del internet, o sea, lo viviste por completo, digamos, yo no. Entonces tal vez cuando yo era chica todavía se hacía eso, tipo todavía estaban los cibercafés y todo, pero al momento que yo empecé, como que todavía tengo memoria, ¿no? Que empecé a ser más consciente, tipo 5 años por ahí, la verdad es que no me acuerdo mucho de los cibercafé, pero de lo que sí me acuerdo es de ir al Blockbuster a alquilar películas. Sí, eso también lo hice yo. Bueno, Es que, al qué Blockbuster loco. no. Yo iba a un videoclub de barrio. Mira. No, yo me acuerdo que yo era chica y claro, o sea, primero era como en cassette, ¿no? Uh-huh. Y después sí vinieron los DVDs y íbamos al Blockbuster porque había uno cerca de mi casa. Y me acuerdo tipo de decir, ay, ¿qué película vamos a alquilar para este fin de semana? Qué locura, ¿no? A ver, el Blockbuster cuando abrió uno en Sevilla, muchos pequeños videoclubs tuvieron que cerrar. Que por cierto, ¿has dicho disquete? ¿Te refieres al VHS? Claro, el anterior. Sí, que es como un trasto así, con una cinta magnética dentro. Sí, ¿no? sí. Claro, Sí, y como había una que... cajita. Sí, y había que ponerlo en el aparato de vídeo y tenías que rebobinar, ir hacia atrás, ¿no? Toda la película. Sí. Y cuando lo alquilabas, a veces estaba ya en el final y tenías que volver para atrás. Tenías que rebobinar toda la cinta y la ibas viendo Sí. marcha atrás y luego podías verla. Sí, de eso tengo recuerdo como muy poco, porque fueron los primeros años de mi vida y ya después, ya por suerte, vinieron los DVDs y ahí fue como, aleluya. Y bueno, y en Blockbuster generalmente creo que ya alquilábamos los DVDs, creo. Y también empezaron a vender los DVDs piratas, las películas piratas. Era muy Sí. normal ir caminando por la calle y que hubiera un señor, un tipo sentado con todos como las películas, ¿no? Así como rectangular, la portada impresa de la película y tenían los DVDs. Y me acuerdo que era muy barato, pero siempre tenías que rezar que no fuera una película grabada del cine. Sí, que venía completamente grabada con muy mala calidad, que alguien había llevado una cámara, ¿no? Y se había puesto Sí. a grabar. Sí, y me acuerdo que siempre era lo peor, tipo llegar a tu casa, poner el DVD pirata que habías comprado y que de la nada empezabas a ver las cabezas, ¿viste? Las sombras de las cabezas abajo de la pantalla, el ruido del pochoclo. No. El pochoclo son las palomitas, ¿no? Sí, ahí está, muy bien. Vale. Bueno, yo al principio, antes de internet, tenía que, con los amigos, ¿no? No quedábamos, podíamos llamarnos al teléfono fijo y entonces yo tenía que llamar, ¿no? A un amigo. No tenía teléfono móvil propio. Eso era muy raro, que tuviéramos nuestro propio celular, ¿no? Lo que hacíamos era normalmente ir a la casa de la persona, llamar al timbre y decir, hola, ¿está Luisito? ¿Puede bajar? ¿Le das permiso para bajar? ¿No? No. Y sí, era ir a llamar a la puerta o en ocasiones con el teléfono fijo también llamabas y todos los números de teléfono estaban apuntados en una agenda, en papel. Entonces Bueno. ahí teníamos los amigos de Andrés, y ahí podía llamarle. Bueno, eso sí lo viví cuando yo estaba en la escuela primaria. El mismo colegio te daba como impresa una lista
que tenía como la dirección y el teléfono fijo de cada familia. Y me acuerdo de llamar en el teléfono fijo y decir tipo, hola, ¿está Sofía? Soy Agus. Y tipo decir, ¿puede venir Sofía a casa? Qué locura. Entonces, en diferentes momentos, pero sí lo hemos compartido. Yo creo que es un momento simplemente que lo hemos compartido a diferentes edades. Claro, en tu caso fue más grande, ¿no? Y yo todavía era como muy niña, pero lo llegué a vivir. O sea, me acuerdo totalmente de eso y me acuerdo de que yo a veces después de la escuela iba a la casa de mi abuela y tenía que llamar a mis papás por algo y los llamaba al número fijo del trabajo. ¡Qué locura! Que te acordabas, seguramente te acordabas. Me sabía de memoria el número de mi abuela, de mi casa, del trabajo de mi mamá, del trabajo de mi papá, de mis mejores amigos. Sí, qué locura. Teníamos que recordar números, sí. Sí, sí, Yo sí, ya sí. no, muchas veces no recuerdo ni el mío. Pero, pero sí, antes recordabas muchos números de teléfono. Ujú. Mm. Y muchas direcciones también. Tipo, yo me acuerdo que me sabía la dirección de la casa de mis amigos y hoy en día no hay chance. O sea, las tengo en Google Maps, sé más o menos por dónde es, pero no me preguntes el nombre de la calle, no me preguntes el número. Tipo, se perdió mucho todo lo que es la memoria de ese tipo de datos. Vaya, pues sí. Sí, ya dependemos, hemos delegado, ¿no? En la tecnología el que anote cosas por nosotros. Ujú. Che, y sabés que ahora que hablamos de direcciones, me acuerdo de cuando mi papá compró el primer GPS. Me acuerdo que compró, no sé cuántos años tenía yo, era chica, ponele 10 por ahí, no sé. Y se compró un GPS que era como wow, tipo qué locura. Y era un coso enorme, un rectángulo grueso, un socotroco con una pantallita. Era Garmin, hasta me acuerdo la marca, mira. Era un GPS Garmin y me acuerdo que cuando viajábamos lo llevábamos, ¿no? Había que como cargarle todos los datos antes, registrar como todas las coordenadas antes Ujú. y llevábamos el GPS para navegar, ¿no? Para manejar en otros lugares. Y claro, qué locura, qué diferente como hoy en día si tenés Google Maps, ya está. Tenés datos, ya está. Es facilísimo. Sí, yo no tuve un GPS, no utilicé GPS ya hasta tiempo después de manejar, de ir yo conduciendo. Claro, Que para llegar a los sitios a veces me volvía loco. Y también recuerdo de ir con mi familia y tener un mapa de carretera. Un claro. mapa de carretera e ir mirando dónde había que ir. Pero sí, o sea, yo pienso cómo me hubiera solucionado la vida un GPS, porque yo tenía que saber llegar a los sitios en el coche, por mí mismo. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, yo pienso, yo no sé cómo hacían mis papás, porque mis papás en los 90s viajaban Ujú. y viajaban tipo a Malasia, a Indonesia, ¿no? Se iban a lugares raros para nosotros, como muy lejanos, muy exóticos, totalmente diferente idioma, todo. Y tipo, alquilaban auto y manejaban en otros países con mapa de papel, ¿entendés? Yo, Sí. la verdad, digo, ¿cómo hicieron? Yo no podría. Pues yo lo que solía hacer era, por ejemplo, si iba a casa de un amigo o alguien y era en una dirección, para empezar, que a veces había que llamar como antes de salir o al salir. Pero bueno, ya en la época en que yo manejaba coches, ya sí tenía teléfono móvil. Pero nada de WhatsApp y eso, mandabas Claro. un SMS o hacías una llamada y te costaba dinero cada cosa, un SMS, ¡pla! Y a lo mejor te Sí. quedabas sin saldo. Entonces iba a la zona y ya bajaba la ventanilla y le iba preguntando a la gente, oye, ¿dónde está este lugar, no? Y la gente me decía, 3 calles para adelante, gira a la derecha, allí habrá una rotonda, la segunda salida y todo recto, 4 cuadras más y ahí pregunta. Sí, ¿no? O cuando te tiraban algo que era tipo,
no, vos dale derecho hasta que cruces la calle en donde hay un perro blanco y negro. Y vos decís, pero ¿y si se movió el perro? Tipo, te tiraban esas indicaciones imprecisas, ¿viste? Sí, sí. Qué loco. Eso también se perdió, lo de preguntar en la calle. Y se perdió también lo de salir a la calle. Porque claro, ya mucha gente juega online. Yo creo que tu generación pasaba más tiempo delante del ordenador y era menos. A mí me cogió que siempre había que salir y los amigos eran los amigos del barrio. Eran Claro, amigos que tenían que vivir cerca. es verdad. Entonces había que salir siempre. Si querías tener vida social, salías con gente que vive bastante cerca, que vive a unas pocas cuadras, y teníais que buscar juegos o maneras de, no sé, o jugar al fútbol en un patio, ir al parque, eh, pinchar ruedas a los coches, tonterías, ¿no? No, Que Andrés. juegos de niños, ¿no? El rinraje. ¿Ustedes lo Pero tenían? jugábamos con chapas. ¿Sabes lo que son las chapas? No. Pues cuando tú coges una botella de Coca-Cola, por Ah, sí. ejemplo, y La tiene tapita. la tapita de metal, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, como no teníamos ningún otro entretenimiento, lo que hacíamos era crear circuitos o jugar como al fútbol, pero utilizando como fichas las chapitas de las botellas, ¿no? Los tapones de las botellas. Y utilizábamos cera de las velas para marcar las cosas, ¿no? Y para hacer que deslizasen. Ah, O sea, bueno. así estábamos. Wow. Sí. No, yo me acuerdo que salíamos a hacer rinraje. ¿Sabes lo que es? ¿Rinraje? No. Primera vez Bueno, que lo escucho. haces rin, o sea, tocas el timbre, rin, y ¡Ah! Y a rajas. correr. Sí. Rin, raje. Y me acuerdo que nos cagábamos de risa. Que una boludez, pobre gente. Perdón, pobre gente que estaba en las casas. Pero me acuerdo que salíamos y era tocar el timbre y salir corriendo. Tipo, ay, ay, ay. Qué pelotudos. Eso lo hice yo también y había una variedad que era llamar a varios telefonillos para que se pusieran a hablar entre sí. Ah, mirá. Llamabas a varios y entonces decían, ¿quién es? No, ¿quién eres tú? Y empezaban a hablarse. Ay, qué Wow. malo. Sí. Qué locura. Bueno, me acuerdo, me hiciste acordar eso con hablarse, que Ujú, mi abuela tenía un teléfono de línea, tenía el ujú. de cable, ¿no? Pero, claro, después se compró también el inalámbrico. También una novedad tremenda. Entonces me acuerdo que mi abuela muchas veces hablaba por teléfono con el inalámbrico, tipo caminando así por la casa, y yo iba y en su habitación agarraba el de cable y escuchaba toda la conversación. Descolgabas, ¿no? Del otro lado. Claro, sí, 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 y me acuerdo que me quedaba ahí en silencio escuchando la conversación y por ahí cuando quería molestar agarraba el teléfono y decía, ¡hola! Y mi abuela decía, uy, para que Agustina agarró el otro teléfono. ¡Cuelga, cuelga! Sí, tipo, cortá que estoy hablando yo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que en mi caso estuvo bueno, o sea, siento que me gustó la forma en la que crecí porque, como digo, tuve la comodidad, ¿no? Tal vez de la tecnología para ciertas cosas, pero todavía tuve como una infancia más como viviendo el presente, ¿no? Mm, Como que no fue como los chicos de hoy en día que literalmente 24/7 conectados, 24/7 con el teléfono, con la tablet, que bueno, también tiene muchas cosas buenas, seguramente, ¿no? Ya lo mm. descubriremos, pero en mi caso siento que tuvo un balance como lindo, estuvo bien. Sí, tuviste algo de vida analógica. Ujú, Y sin embargo, yo hasta los 13 años, más o menos, no, no había vida digital. No tenía vida ujú. digital. Hasta los 13 años no empezaron a llegar cosas. Y hasta los 16 quizás, no sabía lo que era un... Sabía lo que era un teléfono móvil, pero no tenía uno, ¿no? Ujú. Em, y conocías a alguien que no era de tu círculo y querías seguir viendo a esa persona y se convertía en una tarea muy compleja. Claro,
Y escúchame, ¿qué onda eso de conocer gente y tipo salir con chicas y eso? Porque, por ejemplo, mi papá me contaba que era re incómodo porque tenías que llamar a la casa de la familia, ¿no? Y Sí. decir, hola, ¿está Agustina? ¿Quién habla? Un amigo, ¿no? Es como, ¿cómo era todo eso? ¿Cómo fue para vos? Bueno, tenías que quedar, reunirte con las personas que conocían a esa persona, digamos, el enlace social, ¿no? La persona que te conecta. Tú, si has quedado con unos amigos y resulta que esa, por ejemplo, una chica que me gusta es amiga de un amigo y tienen amigos en común, que no los Sí. ves en Facebook porque no hay Facebook, no hay nada de eso. Entonces, tú tienes literalmente que rezar, tú tienes que rezar 3 Padres Nuestros, poner velas, lo que haga falta, para que en la próxima reunión, dentro de 1, 2, 3 o 4 semanas, coincidáis otra vez. O sea, tú simplemente sales y esperas que vuelvas a ver a esa persona. Intentas volver a cruzarte y esa es tu única oportunidad de entablar conversación. Wow. Sí. Wow. Ok. Y Y encima, de... delante de todo el mundo. Ujú. Y Mm. cuando entablas conversación, ¿qué haces? ¿Le pedís el teléfono fijo de la casa? Ya tiene que haber cierta confianza para eso. Ok. Ok, Empiezas a no ver es así, no cómo... es de una. No, no. Y como qué vas a hacer la próxima semana, vas a venir al parque o no vas a venir al parque. Entonces, a lo mejor te dices, sí, voy a ir al parque. Y tú estás toda la semana diciendo, la voy a ver en el parque la semana que viene. Pero no contactas. Y luego vas Wow. al parque la semana que viene y a lo mejor no va. Y a las 3 semanas aparece por allí y te dice, ay, es que me fui de viaje con mi familia. No, no sabes lo que va a pasar. Pero bueno, hay cositas que yo puedo echar de menos ahora, ¿no? Que lo pienso y digo, qué raro. Ahora ya no seríamos capaces de vivir así. ¿Cómo ha Sería cambiado muy el raro. mundo? Ujú. Sí, sí, sería muy raro. Por ejemplo, a mí algo que me da como que no sé si podría es el hecho de como decir, bueno, chao, me voy a la universidad, ¿no? Ujú. Y es tipo, me fui y no hay forma de contactarme. O sea, sin los teléfonos, ¿no? Móviles, sin los celulares, es como, qué locura eso de como, ah, bueno, me voy a la universidad, no sé, después vuelvo, ¿no? Y es como, si no vuelvo, como, es Si muy pasa algo. loco. Claro, porque hoy en día es muy fácil mandar un mensaje, che, ¿llegaste bien? ¿Por dónde andás? O me pasa algo y tipo, le puedo mandar un mensaje a mi mamá, a mi papá, tipo, Me pasó esto, me siento mal, lo que sea, ¿no? Pero en Ujú. esa época era como que tenías que tener otra mentalidad, tal vez mucho más relajada con esas cosas porque no había forma de contactarse. Es muy Sí. loco. No sabes cuándo alguien va o viene, tú lo único que sabes es lo último que esa persona te dijo y cuándo te Ujú. dijo que vendría. Lo cual, por cierto, hace que a veces te tomes también más en serio las cosas. Porque si yo decía, voy a salir y me decían, ¿a qué hora vuelves? Y yo decía, pues voy a volver a las 11. Si a las 11 no he aparecido, ya empieza a ser preocupante. Claro. Y ya te puedes llevar una bronca. Mientras Ujú. que de otra puede decir, oye, me he atrasado un poco, voy a llegar más Sí. tarde, ¿no? Con un móvil. Pero sí, es una locura, pero es interesante. Quizás, si, no sé, imagina un apocalipsis y tenemos que vivir sin tecnología. Sería un cambio. Pero bueno, creo que como todo en la vida, o sea, nos volveríamos a adaptar y también tiene sus cosas buenas. Creo que, a ver, como todo en la vida, todo tiene sus cosas buenas y malas. Creo que la tecnología es una súper herramienta, ¿no? En un montón de sentidos y te puede ayudar con muchas cosas, a hacer mucho más simples muchas cosas de la vida, pero también de la misma manera te puede aislar en ciertos sentidos. Y bueno, creo que es como que
también es esa realidad de como que las cosas van para adelante, ¿no? Y uno no lo puede frenar. Entonces es como, bueno, te vas adaptando. Sí, supongo que sí. Hoy, si desaparece, digamos, la conexión a Internet, hay un cataclismo económico. Nos hemos vuelto Sí. muy dependientes. Pero sí, podríamos volver a adaptarnos a ese estilo de vida, no sé yo. Pero estoy dándome cuenta de que tu infancia y la mía, al final, no han sido tan diferentes más que porque lo que tú has vivido, lo he vivido yo más tarde. Claro, es como que pasamos un poco por las mismas etapas, pero claro, yo la época de como computadora de escritorio y eso lo viví muy de chica, y vos ya más de adolescente, y bueno, y la época ya de celular y todo, yo la viví de adolescente y vos ya como de adulto joven, pero al Hmm. final no es tan diferente, hay bastantes cosas en las que coincidimos. Sí. Además que tú también eres una persona, que te conozco, que eres mentalmente muy madura y entonces es fácil, ¿no? Aunque seamos de generaciones diferentes, es fácil comunicarnos y entendernos. Qué tierno que sos. Pero Eh, bueno. En los comentarios, chicos, pueden hablar un poco de su experiencia, si algunas de estas cosas tal vez les trajeron recuerdos de su infancia, pueden hablar de qué cosas vivieron ustedes y qué cosas no. Así que nada, como siempre, están invitados a dejar su opinión y sus pensamientos en los comentarios. Les recuerdo que acaban de escuchar un episodio del podcast de Dreaming Spanish y que si quieren aprender español de la forma más natural, más dinámica y divertida, pueden visitar nuestra web dreamingspanish.com, donde van a encontrar miles de videos en español de profesores de muchos países hispanohablantes, de todos los temas y desde el nivel súper principiante hasta el avanzado. Todo hecho con la metodología del input comprensible, para que puedan ver contenido que se ajuste perfectamente a su nivel. Y si les gustó este episodio, los invito a dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a llegar a más gente como ustedes. Andrés, un gusto estar acá con vos. Igualmente, nos vemos muy pronto en otro podcast. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chicos.